Buenas tardes, queridos alumnos. Eh, Vamos a plantear en la tarde de hoy las causales de casación. Entonces, indudablemente que nos referimos al artículo 181 del procedimiento, cuando dice que el recurso como control constitucional y legal contra las sentencias proferidas en segunda instancia en los procesos adelantados por delitos, cuando afectan derechos o garantías fundamentales. Entonces, lo primero que vale la pena notar es que el recurso de casación plantea un juicio de legalidad contra una sentencia de segunda instancia proferida en un proceso penal. Sentencia de segunda instancia por delitos. En ese orden de ideas quedan por fuera, como habíamos advertido tal vez en clase anterior, queda por fuera todo lo pertinente a contravenciones, como queda por fuera toda sentencia que no sea de segunda instancia. De igual manera, advertimos que el recurso de casación es un mecanismo de control, por cuanto a través de él se asegura la sujeción del fallo a la ley. Recuerden, por favor, que el recurso de casación tiene como finalidad el proveer el derecho objetivo. Se parte de la consideración estricta que la casación no tiene por finalidad distinta a revisar o el de anular una sentencia cuando esa sentencia es ilegal, cuando esa sentencia va en contra del ordenamiento jurídico del Estado. Es decir, que es un mecanismo de control por el cual se asegura la sujeción del fallo a la ley. Es un recurso extraordinario porque está fuera de las instancias. Todo proceso penal pues consta de dos instancias. La primera, que se surte ante los jueces del circuito y al juez municipal, en algunos casos en donde el juez municipal en este momento tiene plena competencia, y la sentencia proferida por el sentenciador de segunda instancia, que por lo general es el Tribunal Superior. Entonces es un recurso extraordinario en consideración a que las dos instancias del proceso se han agotado y pende para ciertas sentencias, como hemos dicho, de segunda instancia, pende una posibilidad extraordinaria, el de que se pueda recurrir a la Corte Suprema de Justicia en vía de casación. Como se ha dicho, la casación no es una tercera instancia, es una impugnación extraordinaria para proveer el derecho objetivo cuando ese fallo es violatorio de la ley. Es la casación un juicio de valor contra una sentencia de segunda instancia que puso fin a un proceso y procede cuando ella viola el ordenamiento jurídico. Es un juicio de valor, entonces, que conlleva un control no solamente legal, sino constitucional. En ese orden, por medio del recurso de casación, se legitima la sentencia frente a esas violaciones de carácter de una norma sustancial o una norma procesal o unas normas de carácter constitucional. Por favor, repasemos un momento los principios que tal vez caracterizan de manera fundamental el recurso. El recurso procede ante una sentencia, ante una demanda. En la casación no hay término probatorio,
Todo depende de que la persona que impugna la sentencia de segunda instancia debe formular una demanda que, como se ha dicho, es una demanda muy precisa, muy argumentada, si bien podríamos decir no concisa, pero sí con argumentos muy sólidos, con argumentos muy precisos, con argumentos muy jurídicos, en donde se entre a desvirtuar y a probar, se debe aprobar el error en el que se incurrió, en el desconocimiento de la ley, en esa violación al ordenamiento jurídico, para que la Corte case. Luego es un recurso que debe estar muy bien sustentado. Recuerden, por favor, que siempre lo hemos dicho, la casación es un recurso rogado. En cuanto a la Corte, debe demostrársele el error en el que incurrió el sentenciador de segunda instancia. No es preciso que a la Corte se le diga, mire, es que el sentenciador incurrió en tal error. No solo es necesario afirmarle, precisarle el error, no basta mencionarle el error, sino que es preciso demostrarlo, probarlo, con argumentos muy precisos, con argumentos muy sólidos. Entonces, por favor, el recurso de casación debe ser un recurso sustentado. Procede por determinadas causales que están contempladas de manera estricta, de manera taxativa en la ley. El artículo 181 del Código de Procedimiento Penal consagra las causales de casación y, reitero, son taxativas. Usted en casación, en la demanda de casación, la demanda no es un discurso de libre argumentación, sino que el demandante en casación tiene que regirse solamente por las causales allí contempladas. Entonces, solamente por esas causales, no hay casación por causales diferentes a las consagradas en la ley, y usted no puede alegar en casación lo que a bien tenga, solamente todo lo pertinente a las causales, a esa taxatividad. En ese orden de ideas, la Corte solamente se va a limitar a lo que se le ha pedido, al petitum de la demanda, a lo que se le ha pedido, y en ese orden de ideas, de igual manera, a lo que se le ha demostrado. Porque si usted menciona el cargo, si usted lo enuncia simplemente, si usted le dice a la Corte simplemente que aquí hay un error y que en ese error incurrió el sentenciador, pero reitero, si usted no se lo demuestra, si usted no le prueba, si usted no le argumenta de manera muy precisa, la Corte no va a tener en cuenta. Entonces hay un principio de limitación en cuanto la Corte solamente se va a enfocar en lo que allí se le ha planteado. No es viable que la Corte entre a corregir la demanda o a adicionar la demanda, a llenar los vacíos que presenta la demanda. Ese no es papel de la Corte. Pero hay una excepción, y es cuando, pese a ese principio de limitación en que la Corte está limitada a lo consagrado en la demanda, sin embargo, reiteramos que la Corte puede estudiar puntos diferentes a los allí consagrados cuando se trata de la nulidad o de la violación a garantías constitucionales. En ese orden de ideas, sí, la Corte entra a estudiar puntos que posiblemente el casacionista, el demandante en casación, no los consagró, no los estudió, no los planteó. Y ello en consideración a un principio de lógica fundamental, y es el de que mal podría la Corte darle vida a un proceso penal que está viciado de nulidad. Sería pues algo inaudito, algo insólito,
que el juez de casación, ante el formalismo que plantea este principio de limitación, que la Corte pese a encontrar una nulidad, pero reitero, frente al principio de limitación, la Corte no dijere nada y pasara por alto la nulidad. Eso sería en verdad una violación bastante fuerte, una violación flagrante de una garantía constitucional, sobre todo cuando allí se puede estar violando el debido proceso o el derecho de defensa, las debidas formas propias de un proceso penal. Entonces, ese punto del principio de limitación quiero que se tenga en cuenta. Y hay un principio fundamental, por favor, que adelante ahora lo analizaremos, y es el de que usted, dentro de la presentación de la demanda, dentro de la formulación de los cargos, no puede plantear cargos que se tornen contradictorios. Cuando estudiamos en el curso de la clase el punto de la violación directa, en cuanto no se aplicó una ley o se aplicó indebidamente o se interpretó de manera errada esa ley, no se puede incurrir, y es un principio grave de contradicción de lógica, el de que se diga que la ley no se aplicó, pero dentro de la misma sustentación del cargo se esté afirmando que si bien la ley no se aplicó indebidamente. Porque si la ley no se aplicó, si el sentenciador no tuvo en cuenta una norma, mal puede haberla aplicado indebidamente, o mal puede, si no la aplicó, mal puede haberla interpretado erradamente. Entonces, ese punto, no solamente en materia de la causal primera, sino también de la violación indirecta de ley sustancial frente a la prueba, bueno, mal podríamos decir de igual manera que no se tuvo en cuenta una prueba, y al renglón seguido decir que a esa prueba se le dio un valor que no le corresponde, o que no se tuvo en cuenta una prueba, pero que mire usted, esa prueba violaba principios de aducción de la prueba o de legalidad de la prueba, etcétera, etcétera. Entonces, este principio de la no contradicción es un principio fundamental. Diremos que si la persona encuentra que de verdad el sentenciador pudo incurrir en una falta de aplicación de la ley y de verdad puede pensar que no solamente no la aplicó, sino que la aplicó indebidamente, pues lo puede hacer, pero en capítulos separados. Es decir, va a formular el cargo dividiendo los cargos en capítulos, capítulo primero, capítulo segundo, capítulo tercero, etcétera, etcétera. Y entonces va a decir, capítulo primero, violación directa de ley sustancial, o de norma legal o norma constitucional, como ahora lo diremos, y motivo, falta de aplicación de tal norma, y desarrolla el cargo. Y termina de desarrollar ese cargo de manera totalmente precisa en ese orden de ideas, solamente por falta de aplicación. Agotada la argumentación de ese cargo, bien puede usted pasar entonces como punto final, con un punto final, a un capítulo diferente. Entonces, capítulo segundo, totalmente aparte. Capítulo segundo, entonces, violación directa de ley sustancial, violación directa de norma legal, de norma constitucional, indebida aplicación. Entonces, fundamenta el cargo por indebida aplicación sin tener en cuenta la falta de aplicación. Aquí la va a alegar de manera totalmente diferente. Sin tomar en cuenta la falta de aplicación, va a anotar la indebida aplicación. En igual sentido, si se tratara de una interpretación errada de la ley. Entonces, por favor, ese es un punto central de la demanda de casación. Frente a la causal primera, frente al recurso, la procedencia, se está diciendo el recurso como control constitucional y legal. Como control constitucional. Me permito aquí, en el libro de Eliodoro Fierro, en su página, en la página 83 de su libro, que la Corte de Casación Penal ha dicho
lo siguiente. El recurso de casación es un mecanismo de control tanto constitucional, artículo 235, numeral primero, como legal, que procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia y que, de acuerdo con lo señalado del artículo 180 del mismo ordenamiento, tiene como propósitos la efectividad del derecho material, el respeto a las garantías fundamentales, la reparación de los agravios y la unificación de la jurisprudencia. Por favor, control legal y control constitucional. Hemos dicho de tiempo atrás, y en esto siguiendo los parámetros de el recientemente fallecido profesor Marco Gerardo Monroy Cabra, que decía, y que tanto lo han oído tal vez ya en clase, que decía el doctor Monroy que el derecho no solamente, que nuestro derecho se constitucionalizó y que el derecho nuestro se internacionalizó. Este es un principio, por favor, fundamental. Partamos de la consideración elemental, por demás elemental, que todo el ordenamiento jurídico debe estar acorde con la Constitución Nacional, que no puede haber ninguna norma, absolutamente ninguna, que vaya en contravía de la Constitución Nacional. Luego, entonces, toda interpretación de la ley tenemos que hacerla acorde con el ordenamiento constitucional. En ese orden de ideas, por favor, nuestro ordenamiento jurídico es eminentemente constitucional. Nosotros antes nos dedicábamos, y el recurso de casación dentro de la doctrina y la jurisprudencia anterior ciertamente se enfocaba meramente al estudio de la norma sustancial. Ya veremos adelante que la norma sustancial, solamente la norma sustancial. Ahorita la norma no la entendemos desde un punto de vista meramente sustancial, sino desde un punto de vista de carácter constitucional. La norma acorde con la Constitución Nacional. La norma tiene que estar interpretada, la norma tiene que estudiarse sistematizada con el ordenamiento constitucional. Recuerden, por favor, que nuestro derecho lo entendemos como un sistema, así como el cuerpo humano es un sistema en donde todos los órganos están perfectamente coordinados, perfectamente sistematizados en orden a que no puede haber ningún órgano que vaya a funcionar de manera descoordinada. Y si está descoordinado de todo el ordenamiento del cuerpo humano, de todo el funcionamiento del cuerpo humano, pues surgirá el dolor, surgirá la enfermedad, surgirá la muerte. Pues así sucede dentro de este esquema con el ordenamiento constitucional. La norma hace parte del ordenamiento constitucional. Y lógicamente, aquí reiteramos, aquí lo dice la Corte de Casación, en esta sentencia que cita el profesor Fierro, la norma tenemos que estudiarla dentro de los fines de la casación, que es el de proveer el derecho objetivo, el de reparar el agravio que se causó con esa sentencia, y el de que la norma que la jurisprudencia venga a unificar la jurisprudencia nacional y que en últimas, de verdad, se venga a reparar el agravio que se ha causado con esa sentencia. Recuerden, por favor, que nosotros en materia de casación no estamos mirando en principio el interés de quien recurre en casación. Ese es un fin secundario. El fin principal de la casación es el de proveer el derecho objetivo, el de que esa sentencia no vaya en contra del ordenamiento jurídico y de la unificación de la jurisprudencia nacional. Desde ese punto de vista, importante, por favor, que analicemos y que tengamos en cuenta que el recurso de casación procede como control legal y como control constitucional.
Y no solamente como control constitucional, sino como control internacional, porque recuerden ustedes que los tratados internacionales suscritos por Colombia y que han sido ratificados por el Congreso de la República son leyes en Colombia. Y en ese orden, al ser leyes, al formar parte del ordenamiento jurídico del Estado, esos tratados internacionales hacen parte, reitero, del ordenamiento jurídico. Es lo que no solamente vamos a llamar el bloque de constitucionalidad, que incluso cobija tanto la Constitución como los tratados internacionales. Aquí, por favor, siguiendo el libro del doctor Pavón, de Pavón Gómez, se habla del bloque de constitucionalidad y dice, en igual forma, aquí algunos comentarios, algunas providencias de la Corte, se dice, resulta posible distinguir dos sentidos del concepto de bloque de constitucionalidad. El primer sentido, de la noción que podría denominarse bloque de constitucionalidad en sentido estricto sensu, se ha considerado que se encuentra conformado por aquellos principios y normas de valor constitucional, los que se reducen al texto Constitución propiamente dicha y a los tratados internacionales que consagran derechos humanos cuya limitación se encuentra prohibida durante los estados de excepción. De excepción, Código Penal, artículo 93. Más recientemente, la Corte ha adoptado una noción latu sensu del bloque de constitucional, según la cual estaría compuesto por todas aquellas normas de diversa jerarquía que sirven como parámetro para llevar a cabo el control de constitucionalidad de la legislación. Conforme a esta acepción, el bloque de constitucionalidad está conformado no solo por el artículo de la Constitución, sino, entre otros, por los tratados internacionales de que trata el artículo 93 de la Carta, por leyes orgánicas y en algunas ocasiones por leyes estatutarias. Entonces, mire usted que aquí se le está dando a este punto una visión demasiado generalizada al concepto de la norma que ha sido violada. Realmente esa norma que vamos nosotros a demandar como violatoria debe analizarse en sentido estricto, no solamente en el contexto de esa norma, sino en el contexto del derecho constitucional y el derecho internacional. También hace parte integrante y principal del bloque de constitucionalidad los tratados internacionales que consagran los derechos humanos intangibles, es decir, cuya conculcación está prohibida durante los estados de excepción, así como también integran el bloque de conformidad con el artículo 214 de la Constitución Política, los convenios de derecho internacional humanitario, como es el caso de los convenios de Ginebra. Por vía de una aplicación extensiva del inciso segundo del artículo 93 de la Constitución, la Corte ha admitido que incluso aquellos tratados internacionales que establecen derechos humanos que pueden ser limitados durante los estados de excepción, tal es el caso del derecho a la libertad de movimiento, forman parte del bloque de constitucionalidad, aunque solo lo hagan como instrumento de interpretación de los derechos ya consagrados. Adicional a lo anterior, sostuvo la Corte, interesante, por favor, este punto, no solamente la Constitución en su articulado, sino el preámbulo. Adicional a lo anterior, la Corte sostuvo que el preámbulo de la Constitución Nacional también hace parte del bloque de constitucionalidad. Es que el preámbulo, que no se le da importancia, ¿no es cierto? El preámbulo consagra los principios centrales de la Constitución, los principios que están inspirando la Constitución. ¿Por qué no decirlo? La filosofía que encierra la Constitución política está en el preámbulo. Luego, en ese preámbulo se consagran los principios frente a los cuales podemos nosotros interpretar la Constitución Nacional.
Y en ese orden, frente a ese preámbulo, frente a esa filosofía, frente a esos principios doctrinarios del preámbulo, pues tenemos que interpretar. El preámbulo desde tiempo atrás se ha dicho, yo recuerdo que en la Nacional se nos decía, y había ese gran problema cuando la Constitución del 86, en nombre de Dios y en nombre de la República de Colombia, invocando el nombre de Dios, se decía pues que era una concepción supremamente aceptando la existencia, un ser superior aceptando la existencia de una divinidad. Entonces, adicional a lo anterior, la Corte sostuvo que el preámbulo de la Constitución hace parte del bloque de constitucionalidad porque aquel delinea los fundamentos básicos y define los propósitos, lineamientos básicos y define los propósitos que confluyen a la formación del Estado colombiano. La filosofía. El preámbulo contiene la filosofía. En esta línea, la Corte defendió la concepción jurídica según la cual el derecho no se agota en las normas y por ende el constitucional no está circunscrito al limitado campo de los artículos que integran una carta política. El preámbulo de la Constitución incorpora más allá de un simple mandato específico los fines hacia los cuales tiende el ordenamiento jurídico, los principios que inspiran al constituyente para diseñar una determinada manera de la estructura fundamental del Estado, la motivación política de toda la normatividad, los valores que esa Constitución aspira a realizar y que trascienden la pura literalidad de sus artículos. El preámbulo da sentido a los preceptos constitucionales. Es decir, es que las normas constitucionales tienen que interpretarse de acuerdo a la filosofía que emana del preámbulo. El preámbulo da sentido a los preceptos constitucionales y señala al Estado las metas hacia las cuales debe orientar su acción, el rumbo de las instituciones jurídicas. Lejos de ser ajeno a la Constitución, el preámbulo hace parte integrante de ella. Las normas pertenecientes a las demás jerarquías del sistema jurídico están sujetos a toda la Constitución y si no se pueden controvertir los mandatos contenidos en su articulado, menos aún les está permitido la transgresión de su articulado, bla, bla, bla. Entonces, por favor, cuando el artículo 181 nos habla de que el recurso es un control constitucional y legal, procede contra las sentencias proferidas. Un control constitucional y legal, no solamente desde el punto de vista de la Constitución, sino también a la luz de los principios consagrados en el preámbulo y conforme a los tratados internacionales suscritos por Colombia que hacen parte de la legislación colombiana. Reitero, el punto es demasiado delicado porque es demasiado amplio. El derecho no solamente se constitucionalizó, sino que se internacionalizó. La importancia que para ustedes, mis queridos amigos, hoy reviste el derecho internacional es fundamental. Nosotros en la facultad, en tiempos de cuando yo era estudiante, el derecho constitucional, el derecho internacional se le veía como una costura. Era una materia más. Por favor, hoy en día, el derecho constitucional, el derecho internacional, el derecho internacional tiene un vigor fundamental. Es uno de los principios básicos del derecho en la interpretación actual. En la legislación anterior, frente a la normatividad que existía en los códigos de procedimiento anterior, se habló siempre de violación de ley sustantiva. De tiempo atrás se vino afirmando la diferencia entre ley sustantiva y ley adjetiva. Y de verdad, pues una primera consideración entre sustantivo y adjetiva. En la gramática nuestra, allá de primero bachillerato, se habló de sustantivo como la palabra que indica, que señala un nombre, una persona o una cosa.
mientras que se habló de que el adjetivo era aquella palabra que calificaba el sustantivo. Entonces, Pedro es alto, ¿no es cierto? Pedro sustantivo y alto pues calificativo. La montaña azul, ¿no es cierto? El departamento de Santander, el departamento del Magdalena es un departamento grande, etcétera, etcétera. Adjetivo calificativo. En ese orden de ideas se habló de norma sustantiva como aquella norma que consagraba un derecho, que nos consagraba un derecho, que nos permitía la adquisición, la consagración de un derecho. A diferencia, la norma adjetiva o la norma procesal era la norma que nos señalaba la forma como se adquiría ese derecho, la forma como se tramitaba un derecho, la norma como se procesaba a una persona, etc. Entonces, aquí tenemos el punto de que desde Jeremías Bentham se habló de ley sustantiva y ley adjetiva. De acuerdo con el criterio tradicional, la primera es la que consagra derechos, la ley sustantiva, y la segunda, la ley adjetiva, la que fija los procedimientos para hacer efectivos esos derechos, o la que da reglas de conducta a los juzgadores. La violación de la ley sustantiva generaría un error injudicando, y la violación a la ley adjetiva sería un error improcedente. En igual sentido, señala aquí, por favor, el librito ese del doctor Fabio Calderón Botero, gran profesor, por favor, gran magistrado de la Corte Suprema, que murió en el famoso atentado contra la Corte en el año 85, si mal no recordamos, ¿no es cierto? Dice el doctor Fabio, la norma sustancial siempre estatuye una consecuencia jurídica absoluta, mientras que la norma formal siempre busca la concreción de una consecuencia jurídica. Por ley sustancial, dice Iragorri, es ley sustancial debe entenderse la que tiene contenido de una provisión general y abstracta de los delitos y penas, la que se integra por delito y sanción, la que describe un acontecimiento humano considerado como delictuoso. La Corte ha dicho que por norma sustantiva en materia penal debe entenderse aquella que describe un determinado comportamiento como delito y le señala una pena, como todas aquellas que refieren circunstancias que agravan o atenían la responsabilidad. Entonces, para nosotros, norma sustantiva era la norma que se encontraba en el Código Penal, o que se encuentra en el Código Penal, ¿por qué no decirlo así? En principio, en la parte especial, en el libro segundo del Código Penal que consagra los delitos y las penas, pero no solo es norma de carácter sustancial, la norma, la conducta típica, sino también aquellas normas que se encuentran en el Código Penal en el libro primero, en todo lo pertinente a la teoría del delito. Nadie va a dudar que no es norma sustantiva la norma esta que define la tipicidad, la norma que define la antijuricidad, la norma que define la culpabilidad, la norma que define qué es dolo, qué es culpa, qué es preterintención, normas que establecen las penas, las clases de penas, la cantidad de pena, normas que establecen los subrogados penales, normas que establecen, por favor, importantísimas, las causales excluyentes de responsabilidad, normas que consagran las diminuentes, las atenuantes o las normas que permiten un incremento de punibilidad. Entonces, por precepto penal sustantivo deben entenderse las normas que configuran el hecho directivo, pero también debe entenderse lo pertinente a la acción, a la tipicidad, a la antijuricidad, a la culpabilidad, a la punibilidad, y que deben ser subsumidos en los tipos penales, ¿no es cierto? Ese sería el concepto, por favor, de norma sustancial. De norma sustancial. No sé, pues, aquí, pues, todo
No solamente son normas sustanciales las normas que se encuentran dentro del Código Penal, también se encuentran, son normas los principios rectores del Código Penal, son normas sustantivas los principios rectores del Código de Procedimiento Penal, en lo pertinente, diga usted, aquí los artículos segundo, tercero y sexto de normas del derecho del Código de Procedimiento Penal. Norma segunda dice: toda persona tiene derecho a que se respete su libertad. Numeral, artículo segundo, artículo tercero, que dice: en la actuación prevalecerá lo establecido en los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia y que traten sobre los derechos humanos. Y el artículo sexto, cuando dice: nadie podrá ser investigado. La ley procesal de efectos sustanciales permisiva o favorable cuando sea posterior a la actuación se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Presunción de inocencia, toda persona se presume inocente, etc. Son normas de carácter. Entonces también se tienen como normas sustanciales, por favor, todo lo referente a las normas constitucionales que consagran derechos, las normas de los tratados internacionales, las normas rectoras del Código Penal, las normas rectoras del Código de Procedimiento Penal y los principios rectores del artículo 381 de la Constitución Nacional. En ese orden de ideas, por favor, el artículo 181 del Código de Procedimiento Penal, ¿no es cierto? Dice que entonces el recurso de casación es un control constitucional y legal que procede contra sentencias proferidas en segunda instancia en los procesos adelantados por delitos cuando afecten derechos o garantías fundamentales. Por favor, reitero, perdónenme que sea tan insistente, todo lo pertinente a las normas constitucionales y a las normas consagradas en los tratados internacionales. La causal primera de casación, entonces, se está hablando de falta de aplicación, interpretación errónea o falta de aplicación indebida de una norma del bloque de constitucionalidad, constitucional o legal, llamada a regular el caso. Por favor, la causal primera de casación entonces procede por tres motivos, totalmente diferentes, totalmente independientes. Por favor, no se pueden alegar al mismo tiempo. Falta de aplicación de una norma, errada interpretación de una norma e indebida aplicación de una norma. Pero ya no de una norma sustantiva, desde el punto de vista del tipo penal en concreto, como antes sucedía, que uno le decían norma sustancial y uno se refería solamente a el artículo tal del tipo penal que consagraba tal conducta y listo. Tal vez sí nos referíamos a la pena, si el subrogado penal no se había, si la pena se había tasado mal, si no se le había concedido una diminuente, una atenuante, si no se le había concedido, piense usted, la ira, si no se le había concedido una justificante, una atenuante diminuente de la punibilidad, etc. Pero pare de contar. Ahora no, ahora por favor, reitero, usted tiene que mirar no solamente la norma desde el punto de vista sustancial que consagra un determinado derecho, sino esa norma en relación con la Constitución y con el Tratado Internacional. Entonces, primero, reitero, la causal primera contempla la falta de aplicación, la interpretación errada o la aplicación indebida. Falta de aplicación de una norma. El sentenciador en la sentencia de segunda instancia no aplicó una norma que ha debido aplicar. No la aplicó. La olvidó, la pasó por alto, la desconoció.
la ignoró, la norma no se tuvo en cuenta. En la sentencia de segunda instancia, esa norma que ha debido aplicarse, el sentenciador no la aplicó, no la vio. Ahí está la falta de aplicación de una norma. ¿Por qué? Por ignorancia del legislador, del sentenciador. Segundo, porque hubo un tránsito de legislación. Es perfectamente viable que ante un tránsito de legislación el sentenciador aplicó una norma y no aplicó otra que en materia de favorabilidad la ha debido aplicar. El sentenciador no aplicó esa norma y es perfectamente válido, es perfectamente factible. Desafortunadamente, en Colombia no tanto ahora, más o menos la legislación está, pero sí hubo unos momentos en Colombia en que todo problema de orden público se trató de solucionar siempre con la expedición de una nueva norma. Recuerdo que algún presidente de la República, en alguna ocasión, cuando se expide el Código Penal del 80, dijo que se acaba el delito, ¿no? Porque se había expedido un nuevo Código Penal. Por Dios, ¿será que el delito se acaba porque se expide un nuevo código? Y de verdad, pues esa frase desafortunada, para indicar cómo hubo en Colombia una ligereza por parte del legislador por falta de una política tal vez criminal cierta, de verdad, de una proliferación de normas que uno en verdad no sabía cuál era la norma que debía aplicar y que le tocaba que sentarse y hacer un juicio, un estudio muy juicioso para estar pendiente de cuál era la norma que estaba vigente en el momento en que se cometió el hecho y si esa norma se podía aplicar o no se podía aplicar en principio de la favorabilidad. De verdad que en un momento dado, da pena decirlo, pero eso nos sucedió a nosotros. Nos correspondía a nosotros estar inscritos a la firma esta Legis, y que comprando uno el Código Penal, mensualmente le mandaban un boletín en donde se le permitía, le mandaban a uno las adiciones que iba teniendo la legislación. Y de verdad que era una herramienta muy importante para nosotros los jueces en ese momento. Hoy en día no sucede eso realmente, pero sucedió. Entonces, de verdad, no se aplicó la norma porque el legislador no la conoció, el sentenciador no la conoció, porque ante esa proliferación de normas el sentenciador bien se pudo equivocar y no aplicó la norma que era la correcta. No por mala fe, no porque el sentenciador fuera corrupto, no. Sí, bueno, si lo hacía, pues era un prevaricato, ¿no? Pero no. Nosotros partimos siempre por favor de la consideración de que el juez es honesto, pero el juez se equivoca. No tiene por qué no equivocarse. Los jueces no se equivocamos, los jueces se equivocan. Es humano equivocarse, el único que no se puede equivocar es Dios. Entonces es válido que el sentenciador en un momento dado no haya aplicado la norma que era la correcta. La aplicación indebida. Se aplicó una norma, pero no era la correcta. En el motivo anterior, mire usted que el sentenciador no aplicó la norma, la ignoró, la desconoció, la pasó por alto. Aquí sí aplicó una norma, pero la aplicó mal. No era la norma pertinente, no era la norma adecuada. Posiblemente el sentenciador aquí incurre en un error de adecuación de la norma, de la conducta, perdón, a la norma. El sentenciador se equivocó en la escogencia, en la selección de la norma. Aplicó una que no era el caso. Podríamos acudir a aquel ejemplo elemental y simple, demasiado elemental,
de la persona que denuncia el, el apoderamiento o la sustracción por parte de la doméstica, de la empleada doméstica, de esa empleada doméstica que durante muchísimos años trabajó en una casa, y en un momento dado, por alguna dificultad, por alguna circunstancia, la señora decide alejarse, la señora o prescinde de su trabajo, y, y no le cancelan posiblemente de manera correcta, o la persona se sintió mal, liquidada en sus prestaciones sociales, y esta persona decide eh, llevarse, sustraerse las joyas del ama de casa, de las hijas. Se lleva cadenas, pulseras, relojes, etc. Y entonces se tipifica o consideran que esa señora cometió un delito de abuso de confianza, en consideración a que, dígame, tantos años de que esa persona trabajó en esa casa, de que era tanta la confianza que le tenían, y que por esa confianza que le tenían, donde ella tenía acceso a todos los closets, a todos los armarios, las cómodas, etc., y que lógicamente al tener acceso abusó de la confianza, y que por eso cometió un abuso de confianza. Y miren ustedes que eso jamás de la vida es un abuso de confianza, es un hurto agravado, sí, por la confianza. Si fuéramos a calificar este hecho como abuso de confianza, pues mire usted que ahí está un clásico error de selección de la norma. La conducta se adecuó típicamente de manera errada. El caso también, piense usted, de la persona que falsifica los boletos, los comprobantes de pago de los peajes. En Bucaramanga sucedió ese punto, y de verdad se falsificaron unos boletos de pago de peaje, y vino la apropiación. Entonces, allí, ¿qué se dijo? Falsedad de documento público, falsedad de documento privado. Los boletos de los peajes son un documento público, los recibos esos de pago de peaje son un documento privado. La falsedad de carrería, la señora que nos recibe el boleto, el impuesto del peaje, la contribución esta que se paga por el peaje, ¿será un hurto? ¿Será un peculado? ¿En qué circunstancia estará? ¿Esa será la señora que nos recibe ese dinero? ¿Al apropiarse de ese dinero cometería peculado? ¿O simplemente es un hurto? Los peajes están a cargo del ministerio, y el ministerio está entregando ese cobro de los peajes a firmas particulares, o son empleados, o son estas niñas de los peajes empleadas públicas. Vea usted que aquí se presenta un problema tan supremamente tonto, tan supremamente sencillo, pero que mire que nos puede dar lugar a un error de adecuación, en donde algunos pueden pensar que en verdad aquí se trata de un peculado, que en verdad aquí se trata de una falsedad de documento público, cuando por el contrario, aquí lo que se trata es de un simple comprobante de pago. Esto no es, ese comprobante no es un documento público, ¿no es cierto? En fin, verán ustedes que podemos entrar en situaciones de dificultad de adecuación. Hoy el caso que es el problema de la violencia intrafamiliar y las lesiones personales, ¿no? En donde, ¿cuál es el límite que permite deslindar la mera violencia intrafamiliar con las lesiones personales en un momento dado, cuando la esposa golpea, agrede al cónyuge? Si son unas meras lesiones, o si nos vamos a un
a una violencia intrafamiliar si aquí hay un concurso de delitos, lesiones y violencia intrafamiliar, o por el contrario, esas lesiones se subsumen dentro de la violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera. Vea usted una cosa tan supremamente sencilla que nos permite entrar en situaciones de duda, de equivocación, de elucubración. Yo recuerdo que alguna vez, recién llegado yo al tribunal, se me presentó algún problema bien delicado y no sabía yo, de verdad, deslindar entre si esa conducta era un hurto, o era un abuso de confianza, o era una estafa. Y me acuerdo que yo acudí a donde un compañero y le decía, ¿usted qué opina de este punto? Y me dice aquel magistrado de vasta experiencia, de mucha experiencia, un hombre muy estudioso, muy prudente, y me dijo, mira, el día que usted distinga lo que es un hurto, o la distinción entre el hurto, el abuso de confianza y la estafa, el día que usted distingue esas tres figuras, usted sabe derecho penal. Entonces, por favor, miren ustedes que no es fácil en un momento dado precisar la adecuación típica, cuando nos podemos encontrar ante un error de tipicidad, de adecuación típica, cuando nos podemos encontrar frente a un error en la adecuación típica. Se aplicó una norma que no era la correcta. Bien, mis estimados amigos, dejemos para la clase entrante entonces el punto el motivo tercero de la causal primera, que es el punto de la interpretación errada de la ley. Un punto importantísimo, por favor, y lo dejo para la próxima clase, porque verdad, interpretar la ley es el punto más difícil. Tal vez desde primero derecho, cuando ustedes estudiaron la introducción al derecho, desde el primer semestre, ustedes están hablando de la interpretación de la ley. Y la gente considera que interpretar la ley es simplemente leerla, y que interpretar la ley es coger la norma y leerla y listo, ya la interpreté yo, mire, la ley dice esto, mire, aquí dice la norma esto. Sí, ese es el texto legal, pero interpretar la ley es desentrañar su verdadero espíritu, su verdadera razón de ser. Entonces, por favor, muchas gracias, dejemos para la próxima clase este punto de la interpretación de la ley como motivo tercero de la causal primera. Por favor, entonces, el próximo jueves, el jueves entrante de este jueves en 8 días, la semana entrante antes de salir a Semana Santa, entonces vamos a tener un previo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Por favor, yo voy a hablarme con la universidad, a ver, en una forma sencilla, por favor. Quiero que ustedes me ayuden y vamos a plantear un trabajo frente a la causal, a la nulidad. Entonces, que ustedes estudien las nulidades frente al debido proceso, frente a la violación al derecho de defensa. La causal segunda, desconocimiento de la estructura del debido proceso por afectación sustancial de su estructura o garantía de cualquiera una de las partes. Entonces, este punto yo quiero que se analice, que se estudie con verdadera responsabilidad. No que me hagan un trabajo de 2, 3 hojas allá que sacan del internet. Por favor, eso es una grosería. No, mire usted, de acuerdo a al nuevo sistema, de acuerdo al código procesal vigente, que consagra, como ustedes saben, el sistema acusatorio, entonces que estudiemos las nulidades dentro del nuevo proceso penal, por violación al debido proceso, por violación al derecho de defensa. Entonces, yo de verdad quiero que sea un trabajo consciente, dedicado, forzado. Tienen ustedes el tiempo para realizarlo en sus casas en esta cuarentena. Tenemos el tiempo, la capacidad disponible para llevarlo a cabo, y como una forma también de desaburrirnos, ¿no es cierto? Entonces les rogaría, ¿verdad?, que trabajemos en ese punto. Entonces el próximo jueves, de este jueves en 8, vamos a realizar un previo
de forma tal de que no tengamos ninguna inconveniente en tanto ni ustedes ni yo. Pero necesitamos. Y creo que hay un trabajo pendiente, vamos a ver cómo lo recogemos, eh, que se puso en la clase final en la última clase presencial que tuvimos. Mis estimados amigos, muchas gracias, un abrazo. Nos, nos Estoy a disposición de ustedes, de verdad, para cualquier pregunta que a bien tengan formularme. Estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias, buenas tardes y un abrazo.